Con el almacenamiento de energía en baterías ganando impulso en distintos sectores como el transporte, es entendible que podamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué tantas empresas apoyan las celdas de combustible? ¿Cuáles son sus pros y contras? ¿Existe algún futuro para las celdas de combustible frente a las baterías? Pero antes de que lleguemos a eso, es importante comprender algunos de los conceptos básicos. ¿Cómo funcionan las celdas de combustible? Una celda electroquímica es un dispositivo que convierte la energía química en eléctrica. La diferencia entre las baterías y las celdas es que las baterías retienen y liberan gradualmente la energía almacenada, mientras que las celdas la van generando en función de la disponibilidad de los reactivos químicos. Es decir, mientras le estemos introduciendo nuestro combustible, va a seguir generando electricidad. La celda de combustible se compone de 4 partes principales. Primero, el ánodo, el cual es el electrodo negativo. Segundo, el cátodo, el electrodo positivo. Tercero, el electrolito. Y finalmente el cuarto, el circuito externo. En pocas palabras, el hidrógeno entra en el ánodo donde es ionizado. En este proceso pierde un electrón, el cual se traslada hacia el cátodo mediante un material conductor externo a la celda, y el hidrógeno restante pasa al cátodo, pero a través del electrolito de la celda, el cual en este caso es el ácido fosfórico. Por otro lado, el oxígeno entra por el cátodo y oxida al hidrógeno, generando la reacción que tiene como producto agua 100% pura, corriente eléctrica y calor útil. En el caso particular de las celdas de combustible de ácido fosfórico, estas utilizan un electrolito que consiste en una disolución al 100% de ácido fosfórico sobre una matriz de carburo de silicio. Algunas de las características básicas de este tipo de celdas son: el electrolito consiste en una disolución saturada de ácido fosfórico. Trabaja en un rango de temperaturas de 160 a 220 grados centígrados, normalmente a 206 grados centígrados si querían un dato más específico. El protón es el que se irá transportando por el electrolito. El catalizador utilizado será el platino, es decir, se pondrá sobre el carbono de los electrodos. La reacción redox tiene lugar en la oxidación del ánodo, mientras que en el cátodo se tiene la reacción de reducción. Los electrones y protones pasan a través del circuito externo y electrolito respectivamente. Como resultado, se tiene la generación de corriente eléctrica y calor. Ahora bien, hablando de las aplicaciones, las celdas de combustible son una solución potencial para vuelos eléctricos, transporte a gran escala, como autobuses, trenes, barcos, entre otros. Esto por decir algunos ejemplos. Otra realidad es que estas celdas son aplicadas a generación de energía estacionaria con un rango de producción desde los 10 kW hasta los 10 MW de potencia. La empresa Apple, por ejemplo, está utilizando celdas de combustible Bloom Energy para algunas de sus necesidades de respaldo y combinándolas con su microred autónoma de paneles solares y baterías recargables. Por otra parte, Microsoft también está probando celdas de combustible como reemplazo de sus generadores diésel que funcionan como respaldo en sus centros de datos. Otra aplicación de las celdas de combustible, y una de las más importantes, es la capacidad de proporcionar energía a áreas rurales remotas. Lo anterior se logra mediante la creación de una microred que proporcione la energía cada vez y en donde sea que se necesite. Los gobiernos con gran cantidad de comunidades aisladas, hospitales de campaña, entre otros, serán los mayores beneficiados de este tipo de tecnologías. Dadas las aplicaciones que ya vimos, en México, esta celda tiene el gran potencial de ser utilizada en los sectores de transporte y generación de energía a nivel industrial, ya que estos contribuyen en gran parte a la contaminación de la atmósfera con emisiones de gases de efecto invernadero. El papel que jugarían las celdas de ácido fosfórico sería en la electrificación de los equipos y procesos de estos sectores. Las celdas de combustible cada vez mejoran más su eficiencia. Esta tecnología seguirá mejorando a medida que se desarrolle en la generación de hidrógeno a partir de fuentes de energía renovable como la solar y la eólica. Al considerar una celda de combustible como un generador, se abre una gran variedad de oportunidades de aplicación, permitiendo que se conviertan en una parte valiosa de la descarbonización del sector eléctrico mexicano.